La Biblioteca de la Señora Muir presenta... Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la Biblioteca de la Señora Muir? Bienvenidos a una nueva sesión de este nuestro pequeño y acogedor rincón literario. Y hoy tenemos un invitado muy especial, y digo muy especial porque el escritor que hoy nos presenta su novela ya está relacionado pues con nuestro ambiente, porque él, o mejor dicho, sus escritos, sus relatos en aquella ocasión de terror, asomaron al podcast hermano de este, es decir, La Cripta de Proyecto Terror. Pero en esta ocasión, José Ángel Gómez Fernández se asoma a este espacio de la Biblioteca de la Señora Muir para presentarnos, como os comentaba, su novela. Además, si me equivoco, que luego él me corrija, creo que es su primera novela. Y en esta ocasión nos lleva hacia escenarios policiales, nos muestra una historia de tintes oscuros, thriller, en fin, digna de esos ambientes de las mejores películas policíacas que podamos imaginarnos. Pero antes de adentrarnos en lo que es esta novela titulada Culpa, Ley y Castigo, vamos a dar la bienvenida, como se merece, a José Ángel Gómez Fernández. ¿Qué tal, José? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Patricia. Muy bien. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Pues muchas gracias a ti por aceptar la invitación y muchas gracias por esa novela que efectivamente estaba en lo correcto. José, ¿es tu primera novela como tal? Sí, efectivamente. Es la primera novela que publico. Anteriormente había escrito estos relatos, como tú bien comentas. Y bueno, me he animado a publicar mi primera novela. Bueno, Culpa, Ley y Castigo, que podemos encontrarla en Amazon. ¿Y tiene algún tipo más de distribución o el centro, el punto central es Amazon, José? No, realmente es una novela autopublicada y solo está en Amazon. Perfecto. Bueno, pues ya vamos tomando nota y nuestros amigos que nos están escuchando también. Esta novela, que como decía, pues es una novela policíaca, es un thriller, tiene mucho que ver con parte de tu actividad, porque tú estás relacionado con el derecho constitucional y, bueno, aparte de otras actividades que desarrollas, pero digamos que estos ámbitos, el derecho, la abogacía, te son pues muy conocidos, ¿no? Muy familiares. Y supongo que esta circunstancia, de alguna manera, pues te ha llevado quizá a adentrarte en estos vericuetos para presentarnos esta novela, esta historia en donde pues nos hablas del concepto de justicia, o mejor dicho, de dos conceptos quizá, ¿no? El de aplicar la ley y el de aplicar la justicia. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué opinas, José Ángel? A ver, realmente esta novela es una mezcla de varias cosas. Por tanto, me surgió por una confluencia de varias ideas distintas. Empiezo la novela con una cita de Aristóteles, de la Magna Moralia, la Gran Moral. Es uno de los 3 tratados sobre ética de Aristóteles. Bueno, hay pensadores que consideran la obra elaborada por un escritor aristotélico posterior, pero numerosos eruditos y autoridades la atribuyen a Aristóteles. En cualquier caso, la obra concuerda con la doctrina que él estableció. Bueno, sin desarrollar más esto, me gustaría empezar con esta cita, que en realidad son varias citas de distintas partes de la Magna Moralia. La voy a resumir aquí. La justicia es la proporción, porque lo justo es lo que conserva las sociedades y lo justo se confunde e identifica con lo proporcional. Lo justo, según la naturaleza, la justicia natural es, sin contradicción, superior a lo justo según la ley que hacen los hombres. Pues leyendo la Magna Moralia me surgió la idea de hacer una novela sobre una dicotomía que se ha mantenido, bueno, durante muchos siglos, pero quise hacerla en una historia actual, una novela negra, con crímenes, con acción y aventura. También, bueno, el hecho de haber leído las obras de Dostoyevsky me ha inspirado así un poco a la hora de introducir el realismo psicológico en esta novela. Bueno, pues esta es una historia que efectivamente, como tú bien has comentado y que se puede ver en esos atisbos, en esas pistas que das en tu página de Amazon, ¿no? Es una historia actual sobre una dicotomía ancestral, porque sí que es verdad que muchas veces bien las personas que han sufrido pues hechos dramáticos, injustos,
como las personas que podemos verlo desde el otro lado, es decir, como meros espectadores, claro, siempre nos hierve la sangre, ¿no? Ante un hecho trágico, por ejemplo, un asesinato, ¿no? Entendemos que la justicia tiene que ser aplicada, forma parte de nuestra sociedad, hay unas leyes, hay luego unos juicios, en fin, pero siempre nos queda ese resquemor, y yo creo que aquí tú lo plasmas muy bien en la novela, en Culpa, Ley y Castigo, ese resquemor ante la aplicación de una ley que no es suficiente, ¿no? Yo a veces lo he hablado con personas muy cercanas a mí, ¿no? Que en debates, que estas cuestiones siempre nos llevan, ¿no? a debatir. Una cosa es aplicar la ley y otra cosa es que algo sea realmente justo. Dice, ay, se ha hecho justicia. ¿Realmente las leyes hacen justicia o, como tú decías antes, ¿no? Pues hay una proporcionalidad o no. En fin, es un debate que, a pesar de los siglos transcurridos, sigue efectivamente teniendo mucho peso en nuestra sociedad. Sí, efectivamente, es un debate que lleva ya durante varios siglos, una dicotomía que se ha mantenido durante mucho tiempo. Y bueno, pues en esta novela los protagonistas, ya antes de comenzar la historia, estaban consumidos por la culpa, debido a un terrible asesinato. En este caso, un padre que siente la necesidad imperiosa de justicia, de un castigo justo, cuando al asesino de su hija le han reducido la condena aplicando la ley. Entonces, él se siente culpable por no haber podido proteger a su pequeño. La culpa es su castigo. Mientras, además, transgrediendo la ley, imparte justicia, castigo justo a los criminales. En ningún momento es una cuestión de venganza. No es un justiciero con la necesidad de vengarse debido a la pena y al dolor. Siente mucha pena, claro, y un profundo dolor. Pero jamás ha sentido la necesidad de vengarse. Asume que su fe ciega en la ley ya no es válida. La ley no hace justicia y tiene que adoptar una nueva moral. Una que verdaderamente haga justicia y además proteja al inocente, porque él se siente culpable por no haber podido proteger a su hija. Aquí lo cito muy brevemente. Me lleva toda una novela a describirlo, detallando todo el componente psicológico que justifica su nueva moral y define su nueva personalidad. Su paso del policía más recto, que no se excedía ni un ápice, cumpliendo la ley a rajatabla, respetando al máximo todos los procedimientos, experto en negociación, y convirtiéndose finalmente en un ser oscuro, en un criminal que se odia a sí mismo por ello, pero que debe hacerlo para impartir justicia, para proteger al inocente. Lo hace de forma inmisericordia y sin ningún remordimiento. Se consume por la culpa, por no haber podido proteger a su hija, y también por el odio hacia sí mismo, debido a aquello en lo que se ha convertido. Ese es su castigo, como una especie de muerte en vida. Es un antihéroe, que en el pasado fue lo más noble y justo, una especie de caballero de impecable moral, pero que ha dado como un vuelco siniestro, convirtiéndose en aquello que odia, en un criminal fuera de la ley, pero que según él sigue siendo justo. Lo que único que aquí se da la circunstancia, tú has apuntado antes que no busca venganza, pero tiene que llegar este hecho tan dramático a su vida para que se accionen esos resortes que le hacen, podemos decir, pasar al otro lado, ¿no? Al lado oscuro. Obviamente, claro, el hecho tan dramático de perder a su hija, y encima la culpabilidad porque él siente que no ha podido defenderla y protegerla. Eso es lo que le hace el clic, ¿no? Como además es que aquí planteas las dos caras de una moneda, y además es que son dos caras muy diferentes, porque has comentado que efectivamente el protagonista de Culpa, Ley y Castigo es un hombre que hasta ese momento, antes del trágico suceso, ha llevado una vida dentro de la ley, aplicándola, recta, además siendo muy pulcro, y como de repente, ante un hecho, repito, pues realmente extraordinario, en el apartado más dramático que uno pueda imaginar, cambia totalmente. No hay ansia de venganza, pero no sé yo, bueno, claro, también depende de la interpretación que luego cada lector, que esto es lo bueno, ¿no? Cada lector saque de esta historia. Pero quizá que quede algo, un sentimiento, un pequeño resquicio de venganza sí que quizás sí existe, para que él ponga en marcha esa otra personalidad, ¿no? O vea la vida de otra manera. Bueno, puede haber un pequeño resquicio, efectivamente. Al final no es solo todo componente racional, está el componente emocional. Él puede sentir efectivamente que la justicia, aplicando la ley, ya no es efectiva, intenta impartir un castigo justo,
proteger al inocente, pero bueno, puede haber ese pequeño resquemor, como dices. Eso tiene que interpretarlo cada lector a la hora de afrontar esta novela. De hecho, efectivamente planteo ahí los dos puntos de vista, porque como antítesis a este personaje oscuro, pues tenemos un inspector de policía que se rige por la ley, cree en ella, la sirve con decisión, aunque esos métodos no son siempre políticamente correctos, por así decirlo. No sigue los procedimientos, hace las cosas a su manera. Puede haber aquí una influencia de las películas de acción ochenteras. Sí, eso te iba a preguntar, que algo cinematográfico hay, ¿no? Pululando sobre la novela. Pues sí, donde el policía se saltaba los procedimientos bajo la reprobación de sus superiores, pero que siempre acababa haciendo lo correcto. Perfil de policía de varias películas y sagas de los 80, Arma Letal, Jungla de Cristal, bueno, muchas que al lector le pueda recordar. Tenemos un tercer personaje importante, bueno, son muchos personajes en la novela, pero son 3 protagonistas importantes. Aquí he puesto las 2 caras de la moneda y una persona que está ahí entre los dos. Es la mejor amiga de su hija, que estaba presente en el momento de su muerte. Se siente culpable por haber sobrevivido mientras su amiga murió ante ella. Cometió un error y por ello su amiga está muerta. Siente vergüenza de vivir. Sufre una miserable existencia que describo a lo largo de la novela. Está al borde del precipicio, pudiendo acabar o no, como el padre de su amiga. Eso hay que leer la novela para descubrirlo. Entonces, tanto el personaje que pasó, como tú decías, al lado oscuro, por así decirlo, como esta chica, pues ese es el bagaje emocional que ambos arrastran y con el que tienen que afrontar esta historia, donde se enfrentan al final a narcotraficantes y crimen organizado. Hay muchos más personajes a los que asola la culpa, pero no, eso no lo voy a desvelar ahora. No, claro, no, hay que dejar a la gente con los colmillos largos y con ganas de leer Culpa, Ley y Castigo. Efectivamente, es una novela donde hay unos protagonistas, pero hay un gran coro, ¿no?, de participantes, una telaraña de personajes que, bueno, están unidos pues a través de esa fina telaraña, valga la redundancia, de hechos violentos, de hechos dramáticos. Se da una serie de circunstancias y sí que es verdad, ahí estoy contigo, que sobre toda la trama pues están esas dicotomías, esa tensión psicológica, los personajes pues en muchas ocasiones se ven sometidos a una presión, a unas situaciones que les hacen, claro, es que pues como la vida misma, efectivamente, no todo es blanco o negro. A veces hay situaciones que te hacen pensar, bueno, y esto yo toda la vida me han dicho, me han recalcado que está mal, que esto hay que hacerlo bien, pero, claro, llegas a ese punto de, aunque esté mal, ¿para quién está mal? ¿Bajo qué punto de vista está mal? Y los personajes, bueno, pues sufren esa tensión psicológica que se puede apreciar leyendo Culpa, Ley y Castigo. Me consta que las influencias cinematográficas pues en muchas ocasiones hayan salido así espontáneamente, porque en conversaciones anteriores que tú y yo hemos tenido, José Ángel, pues el cine también, cierto tipo de cine, el que has nombrado, pues te gusta, y de alguna manera esos personajes, cuando han formado parte de nuestra memoria, de nuestras aficiones, pues quedan ahí y esas escenas, ¿no? Y de alguna manera salen a través de tu obra, pero desde el momento en que surge la idea hasta que terminas la novela, ¿cómo ha sido el proceso de escribirla? ¿Es algo te ha servido también a ti para hacer una reflexión acerca de todos estos temas? Bueno, más que hacer yo una reflexión, lo que pretendía era pues plasmar esa dicotomía desde los 2 puntos de vista opuestos, justificando ambos puntos de vista y esa otra persona debatiéndose entre ambas y luego, bueno, pues el lector que saque sus conclusiones. Es una novela que me llevó tiempo escribir. Bueno, más bien es que estuvo parada cierto tiempo. La empecé a escribir hace unos años, luego la dejé aparcada por diversas circunstancias, mayoritariamente por falta de tiempo. Posteriormente la terminé y fue cuando empecé a pensar en su publicación. Me preguntabas antes que si solo estaba en Amazon o en otros sitios. Bueno, pues esto coincidió al principio de la pandemia, donde todo se paró, así en mayor o menor medida. Y bueno, un tiempo después que hubo terminado la pandemia me planteo nuevamente su publicación. Y bueno, el panorama era un poco desconocido, a priori poco halagüeño. Llevaría tiempo y esfuerzo, conocer contactos para ir introduciéndome poco a poco en el mundillo.
Y bueno, debido a circunstancias personales no disponía de mucho tiempo para tan ardua tarea. Entonces, y además esta novela, por unas otras razones, ya había esperado demasiado. Así que pensé en el camino más rápido, la autopublicación. Y bueno, realmente ya había publicado anteriormente en formato digital, en una editorial de autopublicación a través de su página web, Editorial Bubok, un libro con la recopilación de esos relatos que mencionabas antes, que Sí. habían sido publicados unos años antes por diversas webs, donde algunos de ellos se hicieron bastante conocidos. Y bueno, ese fue un proceso rápido. Puse el libro para adquirir gratuitamente, porque esos relatos habían estado gratis, disponibles al público en el pasado. Pero bueno, en el caso de la novela, Culpa, Ley y Castigo requería un proceso de mayor envergadura. Pensé inmediatamente en Amazon, KDP, me informé en su web de los detalles del proceso y me puse a ello. La Ujú. escribí, la revisé, la maqueté, la edité y la publiqué. Es una novela, pues bueno, 100% autopublicada. Aprovecho para decir que fue un inmenso honor y placer, Patricia, que inmortalizaras alguno de aquellos relatos, dotándolos de vida propia con esa voz tan encantadora que tienes. Muchísimas gracias. Yo encantadísima, ya lo sabes tú, que el placer fue mío. Además, relatos de terror. ¿Qué más quiere una para la cripta de Proyecto Terror? Así que mira, y ahora continúas tu periplo y apareces por aquí, por la biblioteca de la señora Miur, que es donde encaja esta novela tuya. Dices que estuvo un tiempo parada porque lógicamente tú tienes tus obligaciones laborales. Ya sabemos que vivir de escribir pues es muy, 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 muy difícil. Entonces, pues a los que nos gustan estos temas tenemos que combinarlo con eso, con pagar facturas, ¿no? Pero quería preguntarte, esta novela que estuvo un tiempo ahí parada, ¿cuáles fueron las sensaciones cuando la retomaste? Porque a veces uno cuando escribe las cosas y las deja un poquito apartadas, parece que los personajes, las escenas que has plasmado, parece como que se diluyen un tanto y luego cuando lo retomas lo ves con otra perspectiva. Incluso a veces los personajes te pueden parecer diferentes o dices, anda, he escrito yo esto, este personaje era así. ¿Cómo fue ese cambio que, además, ese cambio o ese retomar la novela que, además, como tú has comentado, fue en una época en la que mucha gente pues hizo lo mismo también, se metió de lleno a la creación artística, ¿no? Estábamos metidos en casa y de ese periplo de pandemia y de reclusión, ¿cuánta gente ha hecho cortometrajes, ha escrito guiones, ha escrito libros, en fin, ha compuesto canciones? ¿Cómo fue retomar esos personajes y esas ideas que tú ya tenías ahí escritas sobre papel? Bueno, realmente, aunque tuve que dejarla aparcada, pues ya la tenía en mi cabeza, pues totalmente pensada. Con lo cual, el retomar esos personajes fue recordarlos un poco, pero no hubo un gran cambio. En la novela hago una minuciosa caracterización de la mente de ellos, de su conciencia, sus ideas, sentimientos, conflictos internos, escritos con detalle, cómo motivan a la fe, justifican sus actos. Todo eso ya lo tenía muy definido. Entonces, a la hora de retomarla, pues fue, pues digamos, describirlo un poco más, terminar ese proceso que ya estaba empezado. Los protagonistas encarnan, personifican distintas ideas. Cuando estas ideas interactúan, cuando los personajes interactúan, sus ideas se enfrentan. Entonces, por eso se produce una batalla dialéctica, además de física. Como dije antes, intenté meter todos estos conceptos pues, dentro de una historia al mismo tiempo dinámica y amena, donde predomina la descripción de la acción, además del interior de los personajes. Doy menos importancia, por ejemplo, a la descripción de los lugares. Lo importante para mí era la acción, y intento que sea muy visual, un estilo ágil para dotar de dinamismo a la historia y la acción pueda sentirse más intensamente. Y junto a ella, muy importante, el porqué de lo que hacen los personajes, su justificación moral, sus miedos, su culpa, que es en torno a lo que gira la novela, lo que tienen en común todos ellos. Culpa desde distintos enfoques. Tengo que decir que al mismo tiempo es una novela oscura. Sí, En ciertos aspectos tiene doy fe. componentes de terror. Sí. Sí, bueno, porque muchas veces el verdadero terror reside en el interior de uno mismo, al mirar dentro del alma y encontrar como algo oscuro que la consume y acabe destruyéndola. Y acabas terminando como un muerto en vida. Al mismo tiempo, también muchos criminales experimentaron antes de morir el terror que ellos mismos infligían en sus víctimas. Conocer el terror formó parte de su castigo. Ujú. Hemos hablado del proceso creativo, ahora ya la novela está en Amazon. Y ahora yo te voy a preguntar, porque claro, yo la he leído y me he quedado con ganas de más. Yo no sé si tú tienes pensado continuar, darla
una segunda parte, una continuación, o ya estás pensando en otras historias diferentes? ¿Vas a seguir con este género, con el policíaco, con el thriller? En fin, lo que nos puedas contar, claro, José Ángel. Sí. Bueno, realmente es que ya tengo otra novela escrita, Ah, que sí, que fue una precuela de esta. Y bueno, es una novela, es diferente, es policíaca y está también el inspector que aparece en esta historia, el inspector que es la antítesis al personaje oscuro. Pero bueno, tiene una trama internacional, es una novela de espionaje, tiene toques de humor también, es muy diferente. Ya no es una novela oscura y no tiene ese componente así reflexivo. Y bueno, terminé esa novela y enseguida es cuando me había venido la idea de esta. Y bueno, pues retomé a ese personaje para ponerlo en confrontación al personaje oscuro. Pero bueno, es posible que esa novela que está ahí en el disco duro le eche un vistazo y quizá la publique. De todas formas, sí tengo otra idea. No voy a hablar mucho ahora en ella porque no he empezado con ella todavía. Que vaya más por el terreno oscuro, sigue un poco más la línea de esta, un poco más en el estilo, en ámbito sobrenatural y tal. Y bueno, es una idea con la que estoy muy interesado en desarrollarla. estás ahí dándole forma primero en tu cabeza y ya luego. Además, qué buena mezcla. Así, lo oscuro con tinte sobrenatural. Eso mola. Pues, José Ángel, vamos a recordar a nuestros amigos que está ahí en Amazon. Vamos a recordárselo de nuevo, que está en Amazon. Culpa, Ley y Castigo. Pregunta, porque yo me la he leído en digital. ¿Hay formato papel? Ahora mismo no me acuerdo. Sí, sí, está Bien, tanto en tapa blanda como en tapa dura. perfecto. Y también tenemos la alternativa digital, pero ahí la pueden encontrar. Culpa, Ley y Castigo, de José Ángel Gómez Fernández. Una novela autopublicada que ya es todo un acto de valentía. Y yo no sé si hasta de romanticismo, José Ángel, porque lo de dedicar tiempo, en este caso, a la escritura como a otro tipo de arte, sea bueno, pues la pintura o la música o el cine, pues eso demuestra el amor que se tiene pues por estas temáticas, por este arte, estos artes, ¿no? Todas las artes que hay y que uno pues quiere sacar de sí, quiere sacar de dentro para mostrárselo a los demás. Esas historias que bullen en la cabeza y que hay que también eso, dedicarle horas, que lleva mucho tiempo crear historias para que luego, pues en este caso los lectores podamos disfrutarlas. Así que enhorabuena por esta criatura, Culpa, Ley y Castigo, que está en Amazon y que bueno, pues que quedamos para la siguiente con esas próximas publicaciones tuyas, José Ángel. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, la verdad lo que citas aquí de la pasión por la escritura y el tiempo que lleva, pues bueno, sí, yo llevo mucho tiempo, aunque es mi primera novela, llevo mucho tiempo escribiendo y metido en esos ámbitos. Bueno, en los primeros años de este siglo, como empezó todo, así para hacerte un pequeño resumen, Uh-huh. me inscribí en una comunidad literaria en Internet. En ella había escritores de diversos países, de habla hispana, publicábamos nuestros textos, valorábamos y opinábamos sobre los de otros, había foros de participación, bueno, muchas cosas. Fue una etapa muy enriquecedora en aquel momento. Finalmente muchos escritores con los que había entablado una amistad virtual se acabaron marchando, yo terminé yéndome también, pero bueno, en esa etapa fue cuando envié algunos textos, algunos relatos a diversas webs de literatura de diferentes temáticas. Decidieron publicarlos. Algunos de estos escritos estuvieron en su top 10 durante mucho tiempo. En el caso de los relatos de terror, en aquel momento la web era muy conocida, contando con muchos lectores. Debido a ello y que mis textos estaban en el top 10, empecé a recibir en las redes sociales, que tenían aquel entonces, numerosos mensajes para solicitar mi consentimiento, para poner mis relatos íntegros en sus blogs, YouTube, etcétera, citando al autor. Otros muchos lo hicieron sin pedir consentimiento, pero bueno, citaron al autor y mantuvieron su integridad igualmente. Hubo una minoría que no mencionó al autor, incluso algunos mutilaron mis escritos cambiando partes de ellos. Vaya, Sí, bueno, de es lo todo que tiene un hay. poco, de Sí, todo hay, lo que tiene un poco Internet, sí. Bueno, sí. estos relatos estaban registrados en el registro de la propiedad intelectual, pero bueno. De hecho, es muy curioso porque haciendo búsquedas por texto he encontrado mis relatos en muchos sitios con fecha de publicación muchos años después, algunos incluso de la actual década, o sea, estamos hablando de 15 años más tarde. Ah.
es como una especie de una fama irónica del desconocido, ¿no? Por eso digo que es muy curioso. Es el Sí. caso de relatos como Cuando el infierno reclama tu alma, El monstruo sin ojos, 666, entre otros. Ujú. Pues sí, son así las cosas. A veces por internet y más eso, con la red que está todo, podemos decir, pues uno se pone a buscar y dices, anda, mira, si estoy aquí. Es Efectivamente. realmente curioso. Lo que es plenamente actual es esta novela, Culpa, Ley y Castigo, que podéis encontrarla en diferentes formatos en Amazon. José Ángel, pues de nuevo muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la Biblioteca de la Señora Miur y te mando un abrazo enorme. Muchas gracias a ti, Patricia. Ha sido un auténtico placer estar aquí. Muchísimas gracias. Es de noche. Hace mucho calor incluso para ser verano. Hay luna llena. Los rayos de luz que ésta refleja del sol hacen que la noche sea muy clara, sumándose a esa luminosidad la de unas pocas farolas viejas. Camino despacio, en las afueras de la ciudad. No hay nada que merezca la pena, solamente una vieja iglesia. Solo veo despojos humanos a mi paso, drogadictos, borrachos, personas que han dejado de serlo y viven al margen de la sociedad. Pero yo busco a uno que vive al margen de la ley. Hace 3 años mi hija estaba en la cola de un banco, llena de ilusiones, a punto de casarse, toda una vida por delante. Entonces entró el mal en forma de atracador y la mató. También a un guardia de seguridad. El homicida fue condenado a 10 años de cárcel. Eso valía la vida de mi pequeña, 10 años de ese miserable. Y ha salido en 3 con libertad condicional por buen comportamiento. La misma incoherencia de siempre. Buen comportamiento. Todos en la cárcel se portan bien para que los suelten antes y la mayoría vuelven a delinquir cuando están otra vez libres. Lo he visto muchas veces en mi carrera como policía. Mi hija está muerta solo porque a ese criminal le dio la gana. Ella no había hecho nunca daño a nadie. Mi hija está muerta y su asesino libre para cometer más crímenes. Eso no es justicia. Merece un castigo equiparable a su delito. Mi esposa murió de pena hace 1 año. Se fue consumiendo por el dolor hasta que su corazón no pudo más. El prometido de mi pequeña está bajo tratamiento psiquiátrico. Se ha evadido de la realidad. Todo eso merece un castigo. Y yo voy a dárselo. El culpable debe ser castigado. En todos mis años como policía jamás he transgredido la ley. Siempre la he cumplido y hecho cumplir a rajatabla. Pero la ley ha fallado. No se ha hecho justicia. Todo aquello en lo que creí con fervor y pasión ha fallado. He entregado mi placa en cuanto me comunicaron que el asesino de mi hija estaba libre de nuevo. Poco después me acordé de un gran amigo mío, un compañero policía, un hombre tan duro como honorable. Me salvó la vida en una ocasión. Los dos creíamos en la ley y decidimos dedicar nuestra vida a servirla. Pero hoy me paso al otro lado. Espero no encontrármelo nunca porque entonces seríamos enemigos. Para castigar a quien me arrebató a mi pequeña, tengo que violar la ley y convertirme en criminal, convertirme en la misma escoria que odio, acabar odiándome a mí mismo tanto como a él. Así sea. Culpa, Ley y Castigo, de José Ángel Gómez Fernández. Bien, amigos, espero hayáis disfrutado de este rato en la biblioteca de la señora Miur. Os espero en la próxima entrega.